Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema ¿es recomendable comprar un solar con constancia de posesión? A manera de introducción, debo aclarar lo siguiente. La plática aplica tanto para ejidos y comunidades. Y por cuestión de género, desde luego que me refiero a hombres y mujeres, solo que por cuestión práctica me dirigiré predominantemente a la palabra ejidatario, posicionario, pero desde luego, insisto, abarco ambos géneros. Un ejido o comunidad, pues, tiene patrimonio propio. Está conformado por ejidatarios que reunidos conforman la asamblea, su máximo órgano interno, como ellos le llaman, su máxima autoridad, entre comillas, al interior. Y está representada por el comisariado ejidal. Esos aspectos siempre ténganlos en cuenta porque van a salir a relucir a lo largo de la plática. Un ejido es dueño de sus tierras, incluyendo, y con mayor razón, las tierras irregulares. Un ejido al interior puede tener principalmente tres clases de tierra, lo que es la zona parcelada, donde a cada ejidatario le asignan su parcela en lo individual y le expiden un título parcelario o certificado parcelario. También existe la zona de uso común, que como su nombre lo dice, lo puede usar de manera común todos los ejidatarios y ejidatarias. Y por último está la zona urbana, donde está el pueblo. Entonces tenemos que dentro de un ejido puede existir hasta tres clases de estatus legal de la tierra. Por ejemplo, la propiedad. El ejido es propietario de sus tierras, principalmente las del uso común o las tierras irregulares, que sí están dentro del polígono del ejido, pero no han sido asignadas en lo individual. Y también está el derecho de la titularidad. El ejidatario es titular de su parcela a través de su certificado o título de parcelario precisamente. Y también existe lo que es la posesión. La posesión puede que esté reconocida a través de una asamblea, a través de una constancia, o puede que no esté reconocida la posesión. Incluso, en caso extremo, puede ser hasta una posesión precaria. Es decir, quien está ocupando un solar no tiene ningún documento para justificar dicha ocupación. Y el tema de hoy son las constancias que se expiden en calidad de posesionario sobre un solar. Y esas son para la zona urbana ejidal. La zona urbana ejidal pues tiene diferentes nombres, se le llama pueblo, ciudad, colonia, caserío, casco urbano, asentamiento humano. Todos son sinónimos de la zona urbana ejidal o comunal. Y bien, el solar pues es esa unidad que se delimita en la realidad de manera física, que cuenta pues con una superficie total, que cuenta con límites y colindancias, que también pueden ser conocidos como solares, lotes, terrenos, predios, baldío, domicilio, casa. Con todos sus sinónimos se les conoce a los solares ejidales. Y la constancia de posesión, por lo general, está firmada por el comisariado ejidal o comisariado de bienes comunales, a favor de una persona o un grupo de personas o familias en específico. La gran mayoría, por cierto, se expide a favor de una sola persona. Y aquí ya empieza lo interesante, colegas, ciudadanía. La posesión como tal está protegida hasta por la propia Constitución Federal, por la Constitución mexicana, pues. Pero, aunque la Constitución te protege, no peques de excesiva confianza, porque luego te transan respecto a la posesión. Y el hecho de que sea un familiar, un pariente, no es suficiente para que te confíes. Si es un pariente que te está vendiendo, que te está cediendo, que te está heredando, entre comillas, el solar. Ojo ahí. Algo sumamente importante cuando me critican esta clase de videos, esta clase de temas. Algunos distorsionan el contenido. Dicen que ando promoviendo la venta
de solares irregulares. Dicen que ando tratando de encuadrar lo que es ilegal. Y los entiendo, pues son de mente muy cuadrada, son de la vieja escuela, y para ellos nada más existe el mundo ideal. Aquel donde en México no existe ningún solar irregular y que todos los solares, absolutamente todos, ya cuentan con un título de propiedad o escrituras privadas. Eso jamás va a ocurrir en la realidad. De hecho, el problema de los solares irregulares se sigue multiplicando en la realidad. Las propias dependencias como Sedato, Insus, lo están reconociendo públicamente. Es pues una realidad. Y la gran mayoría de las personas que adquieren un solar mediante una constancia de posesión lo hace por necesidad, por una necesidad extrema de tener un hogar, de tener un domicilio. No lo hace por placer. Nadie se levanta pensando en que por puro gusto voy a ir a comprar un solar. Lo hacen por necesidad. Ese es el punto crucial. Y la mayoría, de hecho, lo compra con esfuerzo, con sacrificio. Lo compra en pagos, lo compra en abonos. Y ahí encontramos una moneda que tiene obviamente dos caras respecto a la culpabilidad. ¿De quién es culpa de que se estén negociando, de que se estén vendiendo solares irregulares? Por un lado es culpa del ejido, porque no han decidido hacer su asamblea para regularizar la zona urbana, su asamblea de formales especiales, por X o Y motivo. Y he encontrado diferentes motivos, desde los que dicen que el gobierno me va a venir a quitar la tierra y mejor no. Desde que me va a salir caro estar pagando año con año predial, catastro, impuesto cuando lo vaya a vender y mejor no. Y la indesidia, los intereses políticos de ciertos dirigentes sociales, etc. Y por el otro lado de la misma moneda está el gobierno. El gobierno y su indiferencia. No hablo por todos los gobiernos, pero ahí está el problema latente. El problema en sí también lo pueden resolver las autoridades. ¿De qué forma? Expropiando la zona urbana, regularizándola y ahora sí entregando títulos de propiedad a quienes correspondan. Pero expropiar cuesta dinero. Y pues ya ven cómo andamos ahorita con la cuestión de la pandemia y los efectos y los estragos. Y ojo ahí, el Tribunal Agrario, que por cierto es la única autoridad facultada para intervenir en esa clase de problemas, no te puede garantizar que te dará el gane, la sentencia a favor, ante un conflicto derivado de una compraventa de un solar basado en una constancia de posesión. Fundamento legal. Si recuerdan, o los invito a leer la Constitución Federal Mexicana, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicana, en su artículo 14 dice que nadie podrá ser privado de su libertad, de sus propiedades o posesiones o derechos. La posesión es un derecho. Regular, irregular, precario, reconocido, no, pero es un derecho. Y la posesión en sí, como tal, aquí la Constitución es clara que la está protegiendo. Artículo 16, Constitución Federal. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio. La posesión es un domicilio. En sus papeles, la constancia de posesión es un papel. O posesiones, que es el tema que nos ocupa, sino en virtud de un mandamiento escrito de autoridad competente y bla, 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 bla. Ahí están los dos artículos que protegen la Constitución. Y antes de que empiecen la crítica los abogados que no me pueden ver, si se dan cuenta y leen los artículos completos, la Constitución Federal no condiciona. En ningún apartado, en ningún renglón la Constitución dice, y aquí no entran los solares ejidales. Esto no aplica para la materia agraria, ¿no? Es general. Y si no lo prohíbe la ley, ¿por qué lo van a andar prohibiendo los abogados? Así que si se dan cuenta, deducimos que la Constitución protege dos aspectos importantes. Por un lado, tu posesión, insisto, aunque sea irregular. Y por otro lado, el legítimo derecho a defender tu posesión. Ojo ahí también para que no me malinterpreten. El hecho de que la Constitución proteja tu posesión, el hecho de que la Constitución proteja tu derecho a defender tu posesión ante un pleito legal, no significa que en automático vas a ganar. Tienes la obligación de demostrarlo con pruebas que te asiste el derecho a mantener, a conservar dicha posesión. En otras palabras, eso también significa que el comisariado, el presidente elegido, la policía municipal, no te pueden ir a desalojar así nomás porque sí.
así no porque determinaron que no es tuyo el solar y lo tienes que desocupar. No, ellos tienen la obligación de demandarte, seguramente ante el Tribunal Agrario, y tú tienes el derecho de defender tu posesión. En esa lógica, pues. Y mientras eso ocurra o no ocurra, nadie tiene derecho a molestarte en tu posesión, por más irregular que sea, por más precaria que sea. La Constitución Federal y la Ley Agraria, si la lees, no condiciona ningún requisito al respecto. Y por cierto, si vas a propósito de analizar, te invito a que cheques por ahí la Ley Agraria en sus artículos 23, donde señala las facultades de la Asamblea respecto a temas de la posesión. El artículo 48, 56, 64, 68, 69, Ley Agraria, donde dice pues que la Asamblea, insisto, está facultada para tratar asuntos sobre posesión. También tenemos por parte de la SEDATU, donde está por cierto sectorizada INSUS, que antes era CORET. Encontramos ahí la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Ahí también puedes encontrar unos derechos a tu favor. Y también sigue vigente, pero olvidada por ahí, el reglamento de la Ley Agraria en materia de certificación de derechos ejidales y títulos de solares. Te recomiendo analizar pues los 4 ordenamientos jurídicos que he citado. Para regularizar los solares, por cierto, eso también ya viene entre paréntesis, existen 2 opciones. La primera, celebrar una asamblea de formalidades especiales, a las que se les conoce con el nombre de ADAT. Por sus siglas significa Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras en Ejidos y Comunidades. O la tradicional Asamblea de Procede, que varias zonas urbanas sí se regularizaron a través del programa de certificación de derechos ejidales, o también coloquialmente le llaman Asamblea de Asignación de Solares, o también estuvo el programa de FANAR, que significa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin regularizar. Hoy está vigente el programa RAJA con el actual gobierno, que se le denomina Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios. Ahí entra la regularización de los solares. Coloquialmente también se le llama a esa clase de asambleas como el INEGI, porque con la base de datos geográficos que tiene, auxilia al RAN, a la Procuraduría Agraria, para celebrar esa clase de asambleas. También le llaman asambleas duras, porque una vez de que se han celebrado y pasan los 3 meses, difícilmente se pueden modificar. También le llaman asamblea de asignación de tierras. Esa es una opción, pues a través de las asambleas de ejidos o comunidades. La otra opción es a través de lo que es la SEDATU, con su antes llamado CORET. Hoy se le llama Instituto Nacional del Suelo Sustentable, INSUS o INSUS. Cuando no existe un programa como esto en el ejido, cuando no existe una asamblea de las que te acabo de mencionar, significa que los solares son irregulares. Y seguramente van a basar la cuestión de la tenencia a la tierra, de la posesión, de la ocupación, en constancias de posesión. Y allá vamos, ahora sí, a entrar de fondo al tema. Esa fue la introducción. Siguiente pregunta. ¿Qué debo saber antes de comprar un solar que está en situación de irregular? Y nada más traen por ahí una constancia de posesión. Antes de comprar un solar basado en una constancia de posesión, número 1, debes de investigar si realmente le pertenece el solar legalmente, al menos en posesión, al menos físicamente, al que te lo anda vendiendo. Eso es sumamente importante. No te confíes en la pura palabra de que ahí es mío y yo te vendo. Y desde luego, te debe de acreditar con algún documento que en posesión le pertenece al solar que te quiere vender. Ojo ahí, en materia agraria no existen legalmente las compraventas de palabras. No existen los contratos, acuerdos y convenios verbales respecto a la compraventa de solares. Que no te intentes sorprender por ese lado. Aunque sea entre parientes y familiares, y de hecho con mayor razón, porque luego andan desconociendo de que ahí no es tuyo, de que ahí no te vendieron, o que sí te vendieron pero te vendieron muy barato y que mejor te salgas, que le desocupes, o fallece el que te vendió, luego el hijo anda reclamando, la esposa, y para qué te cuento. Entonces si es entre parientes, con mayor razón.
Y asegúrate que físicamente esté delimitado, que tenga esa barda, ese corral, ese cerco, y conócelo. Conoce su ubicación, porque aunque no lo creas, me han tocado casos donde me exponen, es que el trato pues fue por teléfono, trabajo en Estados Unidos y pues ahí el compadre me llamaba diciendo que el solar está bien bonito y tal. Y de última hora ni el solar ni existía, o si existía, ese solar no le pertenecía al vendedor. Obviamente si vives en Estados Unidos, pues pídele a alguien de tu absoluta confianza que vaya y recorra el solar y que lo conozca. Y la importancia de conocer físicamente el solar antes de que sueltes el primer pago es de que también te aseguras que el solar está vacante, es decir, que no está ocupado por otras personas y que no tiene ningún compromiso ese solar. No te vayas con la pura apariencia física, ¿eh? De hecho, si lo llegas a recorrer y a conocer físicamente. Porque algunos solares, ahí te viene la otra situación con la que debes de tener mucho cuidado. A pesar de que hay casas alrededor, ya hay una colonia, ya hay un caserío, ya puede haber un rancho, un poblado, puede que esa zona esté ubicada dentro de un ejido vecino, dentro de una comunidad colindante, o dentro de tierras de uso común, o zonas de reservas no aptas para el asentamiento humano, o incluso dentro de propiedad privada que colinda con el ejido, dentro de zona federal, en pocas palabras, dentro de tierra que no es de asentamiento humano, dentro de tierra que no es de la zona urbana, aunque físicamente ahí están las casas casi juntas. Porque, insisto, también puede que esté ubicado en zona que no sea apta para el asentamiento humano y luego tengas bronca con el municipio que no te deja construir, que no vas a poder legalizar nunca, porque ahí hay una creciente en tiempos de lluvia, hay deslaves, etcétera, etcétera. Otro planteamiento importante sobre ese tema, ¿en dónde puedo investigar información confiable de lo que estoy comprando, es decir, del solar con constancia de posesión? Aquí te van las opciones. Número 1, con el presidente del comisariado ejidal o presidente del consejo de comisariado de bienes comunales o con el presidente del consejo de vigilancia. Ellos por lo general están enterados de lo principal que está ocurriendo en el ejido. O en su caso, si no tienen presidente, se venció o no lo localizas, también puedes ir a la oficina de la Procuraduría Agraria que le toque a la región, al municipio, al ejido y entrevistarte con el visitador agrario. Todos los ejidos, todas las comunidades tienen asignado un visitador, o casi todos. Y ellos están al corriente también de cómo andan las cosas con la zona urbana, con la compraventa de los solares. Ellos incluso manejan información que seguramente te puede servir. La otra es de que si está cerrada la Procuraduría Agraria o de plano no te atendieron, no tienen la información que tú buscabas, físicamente ve a entrevistar a los vecinos. Al que está a un lado, el que vive atrás, el que vive enfrente, los que viven ahí sobre la cuadra, entrevístalos. Séle sincero, preséntate. Que no eres de ahí o que si eres pariente de fulano de tal y que te interesa comprar ese solar que se están vendiendo, que si ellos tienen alguna información que te pudieran dar la orientación de que si realmente le pertenece a Pedro Ramírez, quien anda vendiendo, o de plano ese solar está en bronca legal porque falleció el papá y todos los hijos se andan peleando. Ellos se van a los vecinos, son una fuente confiable. Pero la que no falla, vete a la tienda más cercana, a las abarrotas, a la tienda de la esquina. Ahí siempre encuentras al más chismoso. O si no es el más chismoso, tiene la información de todo lo que ocurre. Porque literal, pues por su negocio, atiende a todo mundo. Y ellos se enteran de todo lo que pasa. Y ve y tómate un refresco y ahí bajita la mano empieza a preguntar de que andas viendo ese solar, que te interesó, de que si ellos tienen alguna información que te puedan proporcionar, te van a dar santo y seña de todo. Te lo digo por experiencia. La otra opción que tienes es ir al RAN, pero está cerrado. Pero el RAN nada más te va a confirmar si la zona urbana es irregular o no. Y si es irregular, que lo más seguro es que lo sea, porque si no te ofrecieran ahí el título de propiedad, oficialmente entonces el solar no existe ante el RAN, porque no está medida la zona, no está delimitada en manzanas, cuadras y solares o lotes. Entonces nada más el RAN te confirma esa zona, ese ejido es irregular en su zona urbana, pero hasta ahí. Pero tú andas buscando que si el vendedor realmente tiene ese derecho a vender, aún en calidad de posesionario.
Otro punto a considerar, y qué es lo peor que te puede pasar al no investigar antes de comprar un solar en esas condiciones, pues que seas víctima de fraude. Así, de sencillo. Eso es lo peor que te puede pasar. Que pierdas lo invertido en la compra, que pierdas el dinero gastado en las mejoras, en la construcción, y que además corres el riesgo de que alguien te demande o tú tengas que demandar, tengas que desembolsar, por lo tanto, más dinero en los gastos de honorarios de abogados. En pocas palabras, vas a ir por lana y vas a salir trasquilado. Evita en la medida de lo posible esas situaciones y sigue algunas de esas recomendaciones. Y lo otro también, el riesgo que puedes correr, con respecto aquí a mis abogados y colegas, es de que te asesores con las personas incorrectas, que te asesores con los abogados incorrectos, que no sepan nada de lo agrario, pero con tal de ganarse por ahí unos honorarios, te empiezan a dar asesoría equivocada. Y como dicen por ahí el abuelo, que salgas de Guatemala a Guatepeore, pues imagínate. ¿Quién es el responsable? ¿Tú, el vendedor o el comisario de ejidal? En mi opinión, como abogado, sobre todo si después de que ves este video, eres tú, por confiado, por pecar de excesiva confianza, por no investigar primero. ¿Y quién será el único perjudicado? Pues obviamente tú, porque vas a perder dinero, vas a perder el patrimonio que intentabas adquirir. Eso sin contar también con los corajes que vas a hacer, el desgaste económico, dinero, preocupaciones y todo pues por confiado. ¿Cuáles son los principales riesgos que corres al comprar un solar ejidal con constancias de posesión? Ojo ahí, ya dejé claro cuáles son las únicas dos formas de regularizar un solar ejidal: asamblea o un programa de SEDATU o su equivalente con gobiernos estatales. Mientras no se regularice la zona urbana del solar que estás comprando, nunca vas a poder ser el dueño, nunca te van a expedir un título de propiedad, nunca te van a dar unas escrituras públicas que te den el derecho de propiedad, una propiedad privada. Tampoco vas a poder pues vender la propiedad como tal porque no la tienes. Cuanto mucho venderías la posesión, entre comillas. Tampoco vas a poder designar sucesores o herederos sobre ese solar. Todo pues va a estar basado en las constancias de posesión. Igual puedes hacer un testamento y señalar ahí unas cláusulas que dejas como heredero, le cedes el solar en posesión a tu esposa, a uno de tus hijos, a todos tus hijos. Pero pues en realidad le estás dando nada más el mejor derecho a poseer. No es que en automático se vayan a convertir en las personas a las que ahora les va a pertenecer el solar después de tu fallecimiento. Claro, también te da la ventaja de defenderlo. Tú, si todavía vives, o tu familia, se lo dejaste ante un intento de desalojo, ante un pleito legal. Y pues nunca lo vas a poder vender al precio real, al precio comercial, al precio actual, porque pues todo comprador te va a pedir garantía sobre lo que está comprando, seguridad jurídica sobre el patrimonio. Y si tú le dices, no, pues aquí es pura posesión, dalo por hecho que no te va a querer pagar lo que vale, por ejemplo, la construcción. Y por cierto, por más bonita, valiosa y detallada que esté tu casa, tu local, el valor económico, el valor legal, el valor real, va a depender del estatus legal del terreno, es decir, del solar. En este caso, pues basado en una constancia de posesión. Y ante la pregunta inevitable, ¿me lo pueden quitar el solar? La respuesta es no. No de manera automática, no de forma arbitraria, no por despojo encabezado por el comisariado o por el que se dice dueño del solar o por ahí en complicidad con la policía municipal o con el Ministerio Público. No, no te lo pueden quitar así. Tú tienes derecho
a defender tu posesión, a defender tu solar ante una autoridad, y que de seguro va a ser el tribunal agrario. O si están incurriendo también ya en delitos con tal de desalojarte, con tal de presionarte, amenazas, daños, perjuicios, molestias, pues también puedes darle parte al Ministerio Público para que intervenga. El Ministerio Público no se va a meter en la cuestión del derecho a poseer basado en la conciencia. El Ministerio Público nada más va a atender la cuestión de los delitos. O a veces se lo llevan hasta el juez familiar, al juez civil o juez mixto de primera instancia. Ellos no son competentes, ¿eh? Allá vas a ir a perder tiempo, dinero y desgaste. Entonces, ¿cómo evitas ese tipo de riesgos? ¿Cómo los disminuyes, mejor dicho? Por ejemplo, hay diferentes medidas que en la marcha fui encontrando, fui conociendo, porque esa plática la estoy basando básicamente en las experiencias que he llevado en tantos juicios, tantos asuntos de solares en condición irregular, de solares con conciencia de posesión. En pocas palabras, no lo vas a encontrar en la ley agraria, en código civil que aplica de manera supletoria, no lo vas a encontrar en un libro, no lo manejan como tal, ni en los videos, por cierto. En fin, el mejor consejo que te puedo dar es de que consigas la aprobación de la Asamblea Ejidal o Comunal y que quede sentado en un acta. Porque volvamos a la lógica inicial. Un solar irregular está dentro de una zona urbana que no ha sido delimitada y asignada como tal. Por lo tanto, sigue siendo propiedad del ejido. Y si el ejido compuesto o conformado por la asamblea decide que el solar sí es de doña María Jiménez, que sí le pertenece a ella, que sí es suyo, incluso hasta de manera coloquial le ponen es propietaria, es dueña. En estricto derecho no lo es. Pero con que quedas sentado así en la asamblea y consigas una copia de esa acta de asamblea, ya ese documento te da una protección, aunque sea a medias, aunque sea a nivel posesión, pero ya tienes una garantía. La otra es que en el contrato de compra-venta te firme el vendedor, su esposa y sus hijos. No es notificación del derecho al tanto porque no aplica. Pero con eso descartas la posibilidad de que más adelante no aparezca el hijo, no aparezca la viuda diciendo, hey, el solar era de mi esposo y no te reconozco la compraventa. Hey, mi papá te vendió barato y o me pagas a mí de nuevo o te sales. Para después que te evites esas clases de inocencias, pues. Que te firmen al momento del contrato, de la cesión, los hijos, la esposa. Y si es posible, que firmen como testigo de buena fe el comisariado en turno. Y con ellos también hablas. Dice, señores, ¿cuánto me cobran? O apóyenme para que este convenio, este contrato, esta sesión, la apruebe también la asamblea. Insisto en ese punto, ¿eh? Y discúlpeme por ser reiterativo, pero prefiero ser reiterativo a confundirnos. El hecho que te lo apruebe la asamblea no significa que te van a dar un título de propiedad. No significa que te van a dar escrituras públicas, no, pero por lo menos ya cuentas con el consentimiento, con el visto bueno, con la aprobación de la asamblea, que es dueña de toda la tierra que le pertenece al ejido o a la comunidad. También es muy recomendable que el contrato, el convenio, la constancia pudieran ratificarla ante el notario público. Ahí, pues desde luego que hay que valorar, porque si es un solar que te lo están vendiendo en 15,000 pesos, pues el notario público tal vez te cobre la mitad y te diga, pues no lo vale, no tengo dinero para tanto. Pero si es un solar ya ubicado en una zona estratégica o te costó caro, o lo que vas a construir ahí va a ser muy costoso, sí vale los honorarios del notario público, porque ahí ya lleva fe pública. Ahí los que intervienen luego no pueden alegar inocencia, no pueden alegar olvido, no pueden alegar que no sabía lo que estaba haciendo. Espérate, lo ratificaste ante notario público. Y, sobre todo con notario público, que quede clarito cuánto dinero estás pagando o pagaste. Si es posible también que deje huella. Dijera la canción que no quede huella, pues aquí sí que sí quede huella. Y la transferencia de preferencia a través de una cuenta bancaria o a través de un cheque, o ya en caso extremo a través de un recibo, pero que quede clarito
cuánto dinero pagaste. No importa que si se fueron en abonos y ya estás en la parte de liquidación, o si se fueron en un solo pago, en unos pocos pagos, pero que quede claro, ¿eh? Porque ante ya un pleito legal, por lo menos puedes rescatar el dinero. Y agrégale ahí una cláusula al contrato, al convenio, a la constancia. Agrégale la cláusula de que el vendedor está manifestando bajo protesta que está conduciéndose con la verdad, que no se está ocultando información. Porque si lo hace, adquiere responsabilidad penal, por ejemplo, por un fraude, que omitió información importante, que realmente no era la persona indicada para venderte y cosas así, pues. Y eso también te da una garantía a ti. Y en cuanto se finalice el contrato, el convenio, la constancia, yo te recomiendo también, o a partir de que te entreguen la posesión, porque a veces, como te digo, pueden comprar el solar en abonos, en pagos, pero a partir de que ya puedas disponer del solar, cambia los contratos de la luz, el agua, el teléfono, ponlos a tu nombre. O si no tenían los servicios y ya se cuenta con esos servicios públicos, pues ponlos a tu nombre. Eso también sirve como una evidencia desde hace cuánto tiempo ya tienes la posesión del solar. Porque también son de las preguntas obligadas que les hago a mis clientes. Oye, ¿y el recibo del agua, la luz a nombre que están? No, licenciado, pues están a nombre todavía del abuelo del que me vendió. ¿Y por qué no lo cambiaste? No, pues por pura indesidia. Pues mira, a ver, ¿a dónde te veniste a meter nada más por tu pura indesidia? Los municipios también encantados de agarrar dinero. Si tú vas felizmente a inscribir tu solar o a cambiar el nombre de quien aparece en la dirección de catastro municipal, ellos encantados. Tú pagas, aquí están los recibos, año con año, encantados de recibir dinero. No te dicen que esos recibos no te sirven para acreditar la posesión. Pero si lo estás haciendo, o ya lo hiciste, o lo vas a hacer, pues no está por demás sumarle más pruebas a que, mira, aparte que te traigo testigos, el contrato, aquí también le agrego unas constantes, los recibos de pago de catastro. Se suma pues más. El catastro, hago la aclaración de que no es autoridad agraria, no es autoridad digital. Ellos son de hecho municipales, muy ajeno a las cuestiones agrarias. Pero como te digo, pues ellos encantados de agarrar dinero, ¿no? Por eso te van a tomar el dinero que pagues por los recibos de catastro. En pocas palabras, se trata de que reúnas la mayor cantidad de evidencia documentada a tu favor para garantizar la posesión, para tener un sustento, para tener de dónde agarrarte, para tener en qué amparar tu posesión que estás adquiriendo. Sobre todo si vas a construirle. Y eso sí, todos esos documentos, guárdalos en original y guárdalos bien. Porque casi todos son documentos únicos. Que si se te pierden, se te extravían, te los roban, va a estar medio complicado que los vuelvas a reunir. Y más si ya se fue del lugar la persona que te vendió o ya falleció, Dios no lo quiera, imagínate. Y pues lo que sí puedes traer a la mano son copias. Copias simples, copias certificadas por notario público. Así puedes traer a la mano para cualquier situación, trámite o aclaración que tengas que hacer. De esa forma, pues, garantizas tu inversión. De esa forma le das un sustento legal a tu patrimonio que, recalco, no te hace dueño, no te hace propietario, pero sí te da la oportunidad que puedas demostrar que adquiriste de buena fe la posesión, que la mantienes, que la conservas, que ahí vives, que ahí lo ocupas tú y tu familia, o que ahí instalaste tu negocio. Y la constancia de posesión que te ofrece el vendedor, también es importante que la pongas a tu nombre. Que vayan a hablar con el comisario, como te dije hace rato, para que expidan una nueva constancia y ahí queda señalado que Jaime Cruz le vende, le cede, le otorga, le da la posesión de su solar. Hay que describir superficie, colindancias, medidas, vecinos, etcétera, a Pedro Ramírez. Porque esa constancia sí te sirve, ¿eh? Desde luego que sí te sirve. Por ejemplo, como ya te lo repetí, para justificar la ocupación del solar. Además, para tener derecho a poseer el solar.
te acredita de alguna manera ese mejor derecho a estar poseyendo, ese mejor derecho a continuar poseyendo. Te ampara, entre comillas, tu derecho a que puedas dejarle ese solar, aunque sea en posesión, a tu esposa, a tus hijos. O que también puedas vender el solar, tal vez no te lo quieran pagar a un precio justo, pero estás justificando que sí tienes ese derecho a venderlo, a cederlo a una tercera persona. Y lo principal, esa constancia te va a servir para que en un futuro, cuando se llegue a regularizar la zona urbana a través de una asamblea de forales especiales o a través de un programa que maneje la SEDATU o el gobierno local o estatal, te asignen a ti el solar, ahora sí en propiedad, ahora sí como dueño, ahora sí te expidan el título de propiedad, la escritura de propiedad privada. Porque cuando se llegan los programas, cuando se llega a la asamblea, luego preguntan, a ver, ¿y el solar que acá, número 45 de la manzana 80 de superficie tal, ¿a quién le corresponde? Ahí apareces tú con tu constancia. Ah, yo, ese solar yo lo compré hace 20 años, aquí está todavía el original de la constancia. A ver, vamos a revisarla así, es de él, te lo apunta. O si el vecino abusivo dice, no, ese solar era de mi abuelo y malamente él lo está ocupando, ese solar póngamelo a mí también, en el programa, en la asamblea. Tú le dices, no, espérate, ¿cuál de mi abuelo? Aquí está. Tal vez ahí los asambleístas, tal vez ahí el funcionario público, a ver, váyanse a pelear al Tribunal Agrario y que el Tribunal Agrario allá nos dé la orden a nombre de quién vamos a poner ese solar. Ahí cobra importancia pues esa constancia de posesión. Y mientras no celebren esa asamblea, mientras no celebren ese convenio, esa expropiación con algún programa de gobierno promovido por SEDATU o alguna otra dependencia, no te van a regularizar. Aunque el vendedor te jure, te asegure que eso nomás es cuestión de que le firmes y te dan tu título de propiedad, que él ya habló, que él ya investigó, que él ya le dijeron, no te lo van a titular. Al menos que vayas a hablar a la Procuraduría Agraria, como te dije al principio, le digas ahí al visitador o al encargado de la Procuraduría Agraria, oiga, es cierto que hayan elegido Emiliano Zapata lo que es la zona urbana, ya la van a regularizar. Te voy a decir, no, ahí no hay para cuándo, ahí son muy peleoneros, ahí son muy desconfiados. Ah, bueno, pues sobre aviso no hay engaño. Así que a manera de conclusión, no compres un futuro problema seguro. Evítate sorpresas que te sorprendan y sorprendidos. Ya te di tips y consejos más que suficientes. Es mejor prevenir. Ahí también te compartí de qué forma puedes prevenir antes de comprar, que de hecho de eso se trata la transmisión del día de hoy. Y pues evita heredar problemas. Asegura con algún documento como los que te señalé, garantizar tu inversión, tu patrimonio. Y replanteamos la pregunta original, la pregunta inicial. ¿Te conviene comprar un solar con una constancia de posesión? La respuesta es sí, si sigues algunos o casi todos los consejos que te acabo de dar. Porque ya quedamos de que nadie compra por placer un solar, lo compra por necesidad. Solo pues debes de estar consciente, muy consciente, del estatus legal que has investigado respecto al solar y que realmente estás adquiriendo una posesión, no la propiedad. A veces los solares lo valen, así me he encontrado con clientes. Licenciado, yo quiero ahí porque me gustó para poner un expendio. Está ahí sobre la avenida, está en la esquina, ahí voy a poner una tortillería. Ah, mira, pues ahí no está regularizado el ejido, le platico lo que te acabo de platicar. No importa, yo quiero ahí, en 6 meses yo recupero lo que me costó el solar y de ahí para adelante es pura ganancia. Ah, bueno, pues perfecto. Vamos adecuando ahí el instrumento legal que mejor se le condiciona. Pero van y le preguntan a un abogado no agrarista o abogado de la vieja escuela de lo agrario, no te metas ahí, que el gobierno debe de regularizar, de que te vas a perder todo lo invertido, de que eso es un problema. En fin, el cliente no quiere escuchar eso, no quiere escuchar lo que tal vez ya sabe, que no puede escriturar, que no puede obtener un título de propiedad. Lo que quiere es, ayúdame a encontrar una garantía de cómo mantener la posesión que voy a adquirir, la posesión que estoy a punto de comprar, de cómo justificar la ocupación del solar, del local que voy a adquirir. Así que pues busca siempre pues, tu colega que me está escuchando, usted ciudadano, ejidatario que me está escuchando, la manera legal de garantizar tu inversión o tu patrimonio
que está construido dentro de un solar basado en una constancia de posesión. Ya para cerrar, entonces si tienes alguna duda, asesoría, por ahí guarda este número de WhatsApp, 6691 13 70 43. Lo repito, 6691 13 70 43. También te invito y te pido que le des like a estos videos, porque de esa manera tú estás indicando qué tanto te interesan estos videos, pues para que sigamos produciendo más videos, nuevos videos, pero con este formato fresco, real, actual y directo. Deja tus preguntas también, tus dudas, tu crítica, tu desacuerdo. También tienes derecho a estar en desacuerdo. Nada más hazlo dentro de ese marco de respeto, pues. Y ayúdanos con tus respuestas. Les agradezco de nueva cuenta a quienes me ayudan o nos ayudan al equipo a dar respuestas ahí a las preguntas que dejan. Eso hace más valiosa esta clase de transmisiones. También se vale dejar los saludos, que finalmente somos una familia que sigue creciendo a un ritmo sorprendente, y eso es gracias al equipo que está atrás haciendo posible todo esto, que hasta ahora domingos, donde tenemos seguramente espacios para también atender este tipo de adquirir información. Y comparte, difunde esta clase de videos. Consideramos que sí vale el esfuerzo, porque no es ninguna pena, vale el esfuerzo, que se siga creciendo esa cadenita, que llegue allá a los apartados más lejanos de los poblados, de las comunidades, que no tienen acceso pues a una asesoría en línea, no tienen acceso a una asesoría correcta, pues a través de estos videos. Por lo menos, si no se llevan la asesoría completa, ya se lleva una noción clara de cómo está el teje-maneje con el tema de los solares basados en constancias de posesión. Nos vemos en la siguiente transmisión.